Vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a compartir la pantalla para que vayamos viendo la sesión de este día, la clase que vamos a tener. Vamos a hablar ahora acerca del misterio de la redención. Sí, es con lo que vamos a estar tratando este día. La redención consiste en que Cristo murió y se ofreció por nosotros para satisfacer la deuda debida a la justicia divina, merecernos de nuevo la gracia y el derecho al cielo y libertarnos del demonio. La redención, pues, es obviamente la entrega de la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros estábamos en deuda con Dios Padre. A causa del pecado original cometido por nuestros primeros padres, pues hay una ofensa en contra de Dios. Entonces se contrae una deuda con Dios, pero el hombre por sí mismo no podía reparar esa deuda porque no hay equivalencia entre Dios y el ser humano. Entonces, tiene que venir nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, tomar nuestra naturaleza humana para que sea un verdadero hombre, el que satisfaga la justicia divina. Entonces, ya con eso, merecemos nuevamente recibir la gracia. Tomamos en cuenta que Adán, por ejemplo, vive 930 años. Sabemos del pecado original que cometió. A partir de allí, pues fueron muchos sufrimientos, mortificaciones, oración, sacrificios que ofrecía a Dios, holocaustos, todo eso, pero nunca puede recuperar la gracia santificante, porque como hemos dicho desde el principio de este curso, la gracia es un don gratuito, es un don que nos otorga Dios nuestro Señor. Entonces, no podía de ninguna manera merecer Adán nuevamente esa gracia. Así es de que con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es como recibimos otra vez la gracia. Tenemos con la gracia el derecho a alcanzar el cielo, a alcanzar la salvación eterna, y pues liberamos nuestra alma de ese dominio del demonio que se tiene en el caso del pecado original. Desde el momento de la concepción venimos con el pecado original. Por eso en el bautismo se hacen varios exorcismos para poder repeler esa acechanza, ese dominio que tiene el demonio sobre el alma de la criatura. Entonces, dicho sea de paso, vemos nosotros con cierta curiosidad cómo hay ocasiones en que cuando estamos haciendo los exorcismos, como hacemos la señal de la cruz, hay gente que en ese momento se santigua, cuando realmente ahí a quien nos estamos dirigiendo, pues es al demonio. Ordinariamente el bautismo lo iniciamos santiguándonos, pero ya de allí en adelante no se vuelve uno a santiguar en todo el bautismo. Pero sí hay varias ocasiones en que se hacen estos exorcismos y decimos, se hace la señal de la cruz y erróneamente algunas personas llegan a santiguarse. Entonces decimos, no, no se debe hacer porque a quien nos estamos dirigiendo en ese momento es al demonio, ¿verdad? Buscando que se rechace ese dominio del demonio sobre la criatura que se está bautizando en ese momento. Entonces,
Sobre la redención decimos, esta definición incluye tanto la naturaleza de la redención como sus efectos. ¿Cuál es la naturaleza de la redención? Está comprendida en las palabras, murió por nosotros y se ofreció en nuestro lugar. Nuestro Señor Jesucristo muere por nosotros, entrega su vida por nuestra causa, se hace un verdadero sacrificio, se ofrece verdaderamente nuestro Señor Jesucristo, pero no por él mismo, porque él no necesitaba satisfacer la justicia de Dios, porque él es Dios, ¿verdad? Sino que lo hace por nosotros. Se ofrece nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar. Si todos los seres humanos de toda la historia del mundo nos pudiéramos llegar a juntar y ofrecer nuestra vida a Dios Padre para ver satisfecho su justicia por aquel pecado original, hubiera sido imposible, porque sigue siendo el ser humano comparado con Dios. Y pues como decíamos, no hay equivalencia entre uno y el otro. Entonces, es necesario que nuestro Señor Jesucristo tome nuestro lugar, que Él se ofrezca, se entregue por nosotros, otorgue su vida a su Padre Celestial, para que de esa manera podamos nosotros recibir esos frutos de la redención. ¿Cuáles son los efectos de la redención obrada por nuestro Señor Jesucristo? Satisfacer, merecer y libertarnos del demonio. Mediante estos tres efectos, la satisfacción, el mérito y el rescate, destruyó nuestro Señor Jesucristo los efectos que el pecado había producido en nuestra alma y consiguió el fin que se proponía en la redención. Vamos a ver entonces, ¿cómo se da la satisfacción de nuestro Señor Jesucristo? Abarca tres cosas. Cristo, mediante su muerte, reparó la ofensa causada a Dios con el pecado. Nos borró la culpa y nos remitió la pena. De tal manera de que podemos deducir de esto que ofensa, culpa y pena son tres cosas diferentes. La ofensa es el agravio que se causa a Dios con el pecado. Nuestro Señor les dice a Adán y Eva, no pueden comer de este fruto. Entonces, al desobedecerlo, al comer de ese fruto, pues están faltando al respeto a Dios nuestro Señor. No me interesa lo que tú digas, me interesa lo que yo quiero, lo que yo creo que es mejor, y entonces esa es una ofensa en contra de Dios. Así es de que ese agravio dirigido a Dios es la ofensa, ¿verdad? Que se le dirige en el momento en que se comete un pecado. Igualmente nosotros, nuestro Señor Jesucristo ha muerto por nosotros, ya nosotros lo sabemos. Como católicos estamos seguros de eso y sabemos que Él nos ha dejado la Iglesia Católica y dentro de la Iglesia nos ha dejado los medios de santificación para que inclusive evitemos caer en todo tipo de pecado. Pero rechazamos esos medios, nos apartamos de los mandamientos, aun y cuando nuestro Señor nos dijo que la forma de demostrar el amor que le teníamos era cumpliendo sus mandamientos. El que me ama cumplirá mis mandamientos, lo dijo claramente nuestro Señor. Si nosotros entonces no cumplimos los mandamientos, pues no le amamos. Si nosotros rechazamos los sacramentos que Él nos ha dejado, estamos despreciando a Dios nuestro Señor. Si nosotros caemos en el pecado, independientemente de la conveniencia, el deseo, el gusto que tengamos por otras cosas, estamos ofendiendo a Dios porque estamos prefiriendo las cosas de este mundo que a Él mismo. Entonces, allí es una ofensa que le dirigimos a Dios. La culpa es la mancha que el pecado deja en el alma al despojarla de la gracia. Por eso cuando nos acercamos a confesar, el confesor nos perdona la culpa del pecado. Es decir, ya esa alma que estaba desprovista de la gracia,
al momento en que se confiesa, se le da la absolución y se le quita la culpa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya ha recuperado nuevamente la gracia. Entonces, allí, esa culpa es esa mancha del pecado que cometemos y que nos quita la gracia santificante. Y la pena es el castigo que el pecado merece. Entonces, por eso si me acerco a confesar y yo digo, padre, me acuso de que robé 500 pesos, pues el padre me va a decir, le voy a perdonar su pecado, pero tiene que regresar esos 500 pesos, porque es el castigo que merezco por ese pecado cometido. Entonces, el Padre me va a perdonar la culpa, pero no la pena. Entonces, yo necesito satisfacer la justicia de Dios pagando ese castigo, es decir, haciendo la restitución de vida. Así es de que, en este caso, decimos, esa pena se puede disminuir por la penitencia que nos deja el Padre en la confesión, 10 Padres Nuestros, 15 Aves Marías, un rosario, etcétera, dependiendo del caso en particular. Pero podemos decir que en la gran mayoría o prácticamente en la totalidad de los casos no se llega a pagar todo ese castigo, no se satisface plenamente la justicia de Dios. Por eso nosotros necesitamos de, pues, realizar obras de caridad, hacer actos de mortificación, ganar indulgencias, etcétera, para que podamos pagar por ese castigo que merecemos, ¿sí? Entonces, allí vemos cómo hay estas tres cosas que se nos borran o se reparan con el sacrificio, con la redención realizada por nuestro Señor Jesucristo, porque de esa manera Él satisface por nuestra causa. Hablamos entonces sobre los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor no solamente nos perdonó el pecado y la pena por él debida, sino que nos mereció la gracia y el derecho al cielo. ¿Cuáles son los bienes que mereció nuestro Señor Jesucristo? El mérito implica la consecución de un don que no tenemos, pero que nos es debido de alguna manera. Es decir, el poder merecer, el poder tener el derecho de recibir ese don. Nuestro Señor Jesucristo no podía merecer para sí mismo la gracia ni la gloria, porque tenía ambas cosas, ¿verdad? Y las tiene por toda la eternidad, porque Él es Dios, ¿verdad? Entonces, ya las tenía y no las podía perder. Por eso los méritos no son para Él mismo. Para sí mismo merece únicamente la glorificación de su cuerpo, porque su cuerpo es humano, ¿verdad? Tiene su naturaleza humana y pasa por una serie de actos meritorios. Y eso le merece a su cuerpo esa glorificación. Ya después de que pasa por todas esas penalidades, todas esas adversidades, tormentos, sufrimientos, pues su cuerpo también merece una gloria, ¿verdad? Igual como por ser Dios lo poseía y lo posee desde toda la eternidad. Pero para nosotros sí pudo merecer, ¿verdad? Porque como decíamos, se estaba ofreciendo nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar, se estaba ofreciendo por nosotros. Entonces, mediante su pasión y su muerte, nos merece a nosotros la gracia que, como decíamos, 930 años que llegó a vivir nunca jamás llegó a tener esa gracia en vida. Así, podemos entonces nosotros decir que nuestro Señor a nosotros sí nos merece esa gracia a través de su redención. Nos merece la gloria o merece la gloria para nosotros, porque ya una vez que tenemos la gracia, podemos aspirar a alcanzar esa glorificación, a alcanzar nuestra salvación eterna. Y obviamente, pues todos los bienes espirituales que podemos nosotros recibir. Entonces, Dios realmente quiere otorgarnos infinidad de bendiciones, de gracias, de privilegios, etcétera.
todo eso nos lo va otorgando Dios nuestro Señor por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que satisface la justicia de su Padre Celestial y Él es el que recibe todos los méritos. Por eso cuando estamos en estado de gracia, los méritos de nuestro Señor Jesucristo se nos aplican a nosotros. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesucristo pudo llegar a satisfacer por nosotros. Siendo el mérito un fruto personal, ¿cómo se explica que nuestro Señor Jesucristo mereciera por nosotros? San Pablo nos lo dice de dos maneras. Dice, en primer lugar, todos los cristianos formamos con Cristo un cuerpo místico, en el cual Él es la cabeza y nosotros los miembros. Y es natural que los miembros participen de los bienes de la cabeza. ¿Por qué? Porque somos todo un cuerpo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo místico y todos nosotros somos los miembros. En diferentes ocasiones, en la carta a los Romanos, la carta a los Corintios, la carta a los Efesios, nos habla acerca de esta doctrina San Pablo, mostrándonos en ocasiones, por ejemplo, que si un brazo es lastimado, pues en el pie también se siente el dolor, etcétera, para mostrar que estamos nosotros conectados porque somos un cuerpo, somos el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como él es la cabeza de este cuerpo místico, pues al merecer Él, merece para nosotros. Por eso, Él puede merecer por nuestra causa. Y en segundo lugar, porque así como toda la naturaleza humana, por estar encerrada en Adán como género humano, mereció desgraciadamente la privación de la gracia por el pecado original, así también toda la naturaleza humana encerrada en nuestro Señor Jesucristo mereció que la gracia se le devolviera. ¿Sí? Podemos entonces considerar, comete el pecado original Adán, y nosotros heredamos ese pecado original. ¿Por qué? Porque estamos encerrados, estamos unidos con Adán, somos el mismo género humano. No fue Adán el primer hombre el que cometió el pecado solamente, sino fue el género humano. Todos los seres humanos cometimos esa ofensa en contra de Dios nuestro Señor. Así es de que fácilmente deducimos, si en el pecado sucede, pues con mayor razón sucede en la gracia. Nuestro Señor Jesucristo, que como decíamos es la cabeza del cuerpo místico, Él logra satisfacer la justicia de Dios, Él se ofrece por nuestra causa, pues nosotros a través de Él merecemos la gracia nuevamente, que se nos dé la oportunidad de volver a recibir esa gracia. Ahora, sobre ese rescate, ¿verdad? Del demonio que logra nuestro Señor Jesucristo. Decimos, la redención nos libertó del poder del demonio. El pecado nos había constituido como deudores a la justicia divina por esa ofensa que decíamos que se había cometido en contra de Dios nuestro Señor. Y Dios permitió que en castigo el demonio tuviera poder sobre nosotros. Entonces, hay un dominio del demonio durante todo ese tiempo, podemos decir del Antiguo Testamento, porque no había un medio para que pudiéramos recuperar la gracia todavía. Entonces, como no había gracia, pues había una enemistad con Dios nuestro Señor, había un abismo entre Dios y el ser humano. Pero viene nuestro Señor Jesucristo para poder restaurar esa unión. Este poder del demonio llegó a ser tan grande que los padres de la iglesia lo comparan a un cautiverio o esclavitud. Y lo podemos nosotros ver, por ejemplo, en personas que cometen muchos pecados, personas que viven, por ejemplo, en un adulterio, personas que se dejan llevar por el pecado de la lujuria. Son personas que quisieran apartarse de esos pecados, que quisieran romper con esos lazos, que quisieran ser libres, quisieran tener el dominio sobre sí mismos, pero desgraciadamente no pueden. Entonces, se necesita de mucho esfuerzo y sobre todo, por supuesto, de la gracia de Dios nuestro Señor
para que puedan salir de ese estado. Pero mientras se encuentran en ese estado, es donde decimos que esas personas realmente son esclavos del demonio, ¿verdad? Están en ese cautiverio, están alejados de la gracia de Dios nuestro Señor. Pues nuestro Señor Jesucristo, con la redención, pagó la deuda debida a la justicia divina y en consecuencia cesamos de vernos sometidos al demonio. Ya nuestra deuda ya fue pagada, ¿verdad? Por eso dice en la liturgia de la Semana Santa, bendito pecado que nos mereció tan gran redentor. Y pareciera un tanto contradictoria la frase, ¿cómo bendito pecado? Pero es que si no hubiera sido por ese pecado original, no hubiera venido nuestro Señor Jesucristo a satisfacer la justicia de su Padre Celestial por nuestra causa. Y es entonces una infinidad de bendiciones que recibimos a través de la obra de la redención. Así es de que aquí podemos nosotros valorar pues la grandeza que hay en este acto de la redención y cómo nuestro Señor Jesucristo verdaderamente nos rescata de ese estado en que nos encontrábamos. La universalidad de esa redención y nuestra cooperación. Es de fe, es decir, es un dogma. Estamos obligados a creer que nuestro Señor Jesucristo murió por todos los hombres. Quiere decir que se entregó en rescate para que todo el ser humano se salvara. Aunque de hecho muchos no se salvan porque no se valen de los medios de salvación necesarios. Por eso, recordamos cómo nuestro Señor Jesucristo, estando en la última cena, dice, este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por ustedes y por muchos, no por todos, ¿verdad? Como se dice en la misa modernista, es por ustedes, refiriéndose a los apóstoles, y por muchos, los que van a merecer esa salvación, los que van a aprovechar ese derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque ciertamente nuestro Señor se entrega para que absolutamente todos nos salvemos. Todos tenemos la probabilidad de salvarnos utilizando de esos medios. Pero es una verdad evidente que no todos se salvan, ¿sí? Entonces, solamente quienes usen de esos medios que ha dejado nuestro Señor son los que van a alcanzar la salvación eterna. Aunque Cristo muere por todos los hombres, no podemos salvarnos sin la cooperación de nuestra parte. Así, nuestro Señor Jesucristo nos enseña, si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Allí podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando un medio para salvarnos, guardando los mandamientos. Queremos entrar en la vida eterna, tenemos que ajustarnos a los mandamientos. No podemos nosotros pensar que de manera mágica nos vamos a salvar, o como mucha gente piensa, como Dios es muy bueno y es infinitamente misericordioso, pues yo me voy a salvar. No. También dice San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Obviamente, para crearnos, pues Dios no necesitó de nosotros ni nos pidió opinión siquiera porque no existíamos. Pero para nuestra salvación no lo podrá hacer sin nosotros. Nosotros tenemos que aceptar su gracia, nosotros tenemos que usar los medios que Él nos ha dejado y de esa manera corresponder a la obra de la redención. Los protestantes, por ejemplo, y en especial Lutero y Calvino, negaron la necesidad de cooperar a la gracia, enseñando que solamente la fe justifica, siendo que el apóstol Santiago dice, la fe sin las obras es una fe muerta. Ah, eso dice Santiago, pues quitamos ese libro, ¿verdad? Quitamos esa parte de la Biblia para que ya no tengamos ese obstáculo. Y así manipulan entonces ellos la Biblia. Esto es que ella nos aplica los méritos de Cristo sin necesidad de cooperación de nuestra parte. Es decir, que únicamente teniendo fe podemos alcanzar la salvación, sin nada de otras obras. Y había una frase que decía Martín Lutero,
peca fuertemente con tal de que creas más fuertemente. Es decir, haz lo que tú quieras, comete los pecados que quieras, pero que tu fe sea mayor, que tengas mayor creencia en lo que Dios nos ha dejado. Pues es que es incongruente. ¿Cómo podemos creer en algo y no practicarlo? Ahora, nuestro Señor Jesucristo mismo, al final del Evangelio de San Mateo, cuando dice que separa a las ovejas de los cabritos, a los de la izquierda les dice, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, porque estuve hambriento y no me disteis de comer, estuve sediento y no me disteis de beber, estuve desnudo y no me vestisteis, etcétera. Está hablando de obras. Y hay otra parte donde dice nuestro Señor Jesucristo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, no es únicamente por la fe. Necesitamos de las obras. ¿Cómo se aplican los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la satisfacción alcanzada? Es necesario que nos apliquemos los méritos de Cristo mediante los medios instituidos por Él con este fin. ¿Cuáles son estos medios? La fe, los mandamientos, los sacramentos, la oración. Quienes desprecian estos medios no pueden salvarse. Tenemos que hacer uso de estos medios porque para eso nos los ha dejado nuestro Señor Jesucristo. Ni se diga que los méritos de Cristo, por ser de infinito valor, se extienden a todos, porque aunque sean ciertamente de infinito valor, son como una medicina que no aprovecha sino al que se la aplica, ¿sí? No puedo yo pretender curarme una enfermedad si el médico me da la medicina y no me la tomo. Igual en este caso, nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado la medicina para curarnos del pecado. Pero si no aprovechamos esa medicina, estos medios que decimos, pues obviamente no vamos a quitarnos del pecado y no vamos a alcanzar nuestra salvación. Debemos advertir aquí dos cosas. Número uno, que Cristo no se contentó con merecernos la salvación, sino que nos dio también la oportunidad de merecerla con nuestros propios méritos, lo cual es mucho más honroso para nosotros, pues no la recibimos como de limosna, sino con derecho a ella. Vamos a comprender bien esta frase, porque obviamente nuestro Señor Jesucristo es el que entrega su vida por nosotros, es el que nos da los méritos, pero como decíamos antes, aquí está todo, aquí están todos estos medios, pero acércate a recibirlos. Y allí es donde entra nuestro mérito, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo ya ha hecho el 99%, pero nos falta a nosotros hacer ese 1%, que es acercarnos a esos medios. Entonces, allí es donde entra ese mérito de nuestra parte, ¿sí? Porque no es simplemente, ya murió nuestro Señor por nosotros, ya la hice, ya me voy a salvar. No, necesito yo corresponder a lo que nuestro Señor Jesucristo me está ofreciendo. Entonces, allí es donde entra nuestra participación. Por eso San Agustín decía, ¿qué es lo que le falta a la redención obrada por nuestro Señor Jesucristo? Y todo el mundo diría, pues no le falta nada, es algo perfecto, es algo completo. Pero dice él, le falta que la apliquemos a nuestra vida. Entonces, ese es el mérito que debemos poner de nuestra parte, que apliquemos esa redención a nuestra vida, cumpliendo los mandamientos, teniendo la fe, practicando las obras de caridad, rezando, recibiendo los sacramentos, etcétera. Allí es donde entra ese mérito de nosotros. Y la segunda es que nuestros méritos no menoscaban los de Cristo, pues de ellos reciben toda su eficacia. ¿Se acuerdan que decíamos de aquella madre de familia que tiene a su hijo enfermo y ella está en estado de gracia y dice, voy a rezar un Padre Nuestro y una Ave María por mi hijo? Entonces nuestro Señor, ponemos el caso de que lo dijera de esta manera, nuestro Señor dice, por esas oraciones que tú dijiste, porque los méritos de mi hijo se aplican a esas oraciones porque tú estás en estado de gracia,
te voy a dar la curación de tu hijo. Entonces, es un poquito lo que hace esa madre de familia y es un mucho de todos los méritos que recibe de parte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se complementan ambas cosas. Por eso, si hay un mérito de nuestra parte porque estamos haciendo algo, tenemos que hacer algo, pero no elimina los méritos de nuestro Señor, no disminuye la obra redentora que ha hecho nuestro Señor, porque definitivamente eso es la gran parte, es el 99%. ¿Ok? En, en el credo dice que nuestro Señor Jesucristo descendió a los infiernos. Estas palabras significan que el alma de Cristo, separada de su cuerpo, es decir, cuando Él muere, el alma de nuestro Señor Jesucristo bajó al limbo. El limbo se conoce como infierno de los justos, seno de Abraham o limbo. Es donde los justos del Antiguo Testamento esperaban la redención. Ya decíamos ahorita, Adán lleva una vida de mucha mortificación, pero no podía merecer la gracia. Matusalén, 969 años y fue una persona muy buena. Lo vemos nosotros en Abraham, en Lot, Job, Jacob, etcétera, 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 etcétera. Muchas personas que fueron muy buenas y que tenían que esforzarse muchísimo más porque no tenían la gracia que les ayudara para poder cumplir con ciertas obras. Entonces, ellos humanamente tenían que sacrificarse el doble, el triple, el cuádruple, no sé a qué grado, pero era muchísimo más el esfuerzo que tenían que realizar. Por eso, Dios nuestro Señor, en su bondad, en su amor, pues no podía permitir que esas personas se condenaran, pero no las podía llevar al cielo si no tenían esa gracia. Para poder recibir la gracia es por lo que viene nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que muere nuestro Señor Jesucristo, su alma baja a ese lugar, al limbo, seno de Abraham o infierno de los justos, y les avisa que ya se acerca el momento en que se van a ir ellos al cielo. 930, 969 años, siglos viviendo en este mundo sin poder merecer su entrada al cielo. Se van al limbo y siglos pasan también estando allí para poder esperar a que viniera nuestro Señor Jesucristo y entonces sacarlos de allí para llevarlos al cielo. Estas almas se hallaban detenidas allí porque el cielo estaba cerrado por el pecado y nadie podía entrar en él antes de que Cristo les abriera, lo abriera el reino de los cielos con su muerte. Y aunque no experimentaban sufrimiento alguno, era muy grande su deseo de ver a Dios. No experimentaban sufrimiento alguno, y es lo mismo que pasa con las criaturas que mueren sin el pecado, perdón, con el pecado original, sin el bautismo. Esas personas, pues, no tienen sufrimientos porque no hay pecados actuales, ¿verdad? Una criatura, un bebé, pues no tiene pecados personales, pecados que él haya cometido. Entonces, por eso no hay la pena de sentido, nada más la pena de daño que consiste en no ver a Dios. Aquellas personas que habían sufrido, que habían hecho de su vida una mortificación, pues habían de alguna manera reparado las faltas en las que ellos pudieran haber incurrido. Entonces, lo único que les quedaba era esa pena de daño, que no alcanzaban la salvación, que no podían ver a Dios, pero estaban en un estado de felicidad natural. Jesucristo dice, y aunque no experimentaban sufrimiento alguno, era muy grande su deseo de ver a Dios. Se dice que por eso es una pena, porque realmente ansiaban tanto. Era prácticamente como una persona que tiene ese padecimiento de ansiedad, de desesperación, ¿verdad? Que no pueden tener tranquilidad. Pues obviamente esas almas que saben que Dios existe, que saben que han sido creadas para Dios, pues tienen también ese anhelo de ver a Dios. Entonces, estaban en esas condiciones esas almas. Nuestro Señor Jesucristo descendió al limbo para consolar a esas almas justas. Espérense, ya se acerca el momento de que se van a ir al cielo. Les avisa que el misterio de la redención ya se había realizado. Ya entregué la vida por todos. Ya se realizó
la obra de la redención. Y pronto se van a ir al cielo, ¿sí? Entonces, en eso consiste esa parte del credo que nos dice que nuestro Señor Jesucristo descendió a los infiernos. No es como algunos protestantes lo dicen de que bajó al infierno de los condenados, definitivamente que no. No tenía nada que hacer nuestro Señor Jesucristo en ese lugar. Obviamente, como Dios está en todas partes, pero para darle existencia al infierno de los condenados. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, su alma, baja al limbo para poder avisar a aquella gente que ya van a irse al cielo. Ahora hablamos acerca de la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección. En el quinto artículo del credo dice, resucitó de entre los muertos. Esto nos enseña que nuestro Señor Jesucristo tornó a juntar su alma con su cuerpo para nunca más morir, porque sabemos que se fue al cielo posteriormente completo, ¿verdad? En cuerpo y alma. Entonces, se separan su cuerpo de su alma con la muerte, pero cuando se da la resurrección, vuelven a juntarse cuerpo con alma. El Catecismo Romano nos dice o nos advierte sobre la conveniencia de que Jesucristo resucitara al tercer día. Pues si hubiera resucitado antes, su muerte no hubiera quedado comprobada con evidencia. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo muere el viernes y al día siguiente ya lo ven resucitado. Pues mucha gente iba a decir, no, pues no murió, ¿verdad? Parece que algo pasó por allí, a lo mejor lo bajaron antes de que se muriera, etcétera, etcétera. Pues no, lo vemos aquí. Pues quiere decir entonces que no estaba muerto. No se hubiera comprobado esa muerte. Pero si hubiera dejado pasar mucho tiempo para que se diera su resurrección, pues tampoco hubiera sido conveniente porque no hubiera quedado comprobada su divinidad. Simplemente la gente hubiera dicho, ya se murió, no era cierto que era Dios, él dijo que iba a resucitar y no ha resucitado. Y hubiera causado gran decepción e inclusive hasta en los mismos discípulos de nuestro Señor. Probablemente mucha gente se hubiera retirado del cristianismo dejado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no era conveniente que su resurrección durara mucho tiempo o fuera mucho tiempo después. Por eso fue muy conveniente que esa resurrección se diera al tercer día. ¿Cuál es la importancia de este milagro de la resurrección? Podemos decir que es el milagro más importante de nuestro Señor Jesucristo, porque es la mayor prueba de su divinidad. Mucha gente resucitó, pero porque Dios así lo quiso. Nadie predijo su resurrección. Entonces, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, este es el fundamento de nuestra fe, que Él resucitó, que Él predijo que iba a resucitar y cumplió su palabra. Por eso, San Pablo decía a los corintios, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana nuestra fe. ¿Para qué estamos predicando? ¿En quién creemos? Si no resucitó, fue simplemente alguien como muchos profetas, como mucha gente anteriormente, que también había muerto por una causa justa, pero que ahí quedaron. No, no, no. Nuestro Señor Jesucristo muere, pero resucita al tercer día. Por eso allí está el fundamento de nuestra fe, porque nuestro Señor nos está manifestando con eso que Él ha vencido a la muerte, que Él es Dios verdaderamente. Da mayor valor a este milagro la circunstancia de que Cristo profetizó en diversas ocasiones su resurrección. Esto lo sabían no solo los apóstoles a los que les había predicado, sino también los enemigos de Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Los judíos le dijeron a Pilatos, nos acordamos que aquel impostor, refiriéndose a nuestro Señor, estando todavía en vida, dijo, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se guarde el sepulcro hasta el tercer día. No vayan sus discípulos y le hurten y digan a la plebe, ha resucitado de entre los muertos, y sea el último engaño más pernicioso que el primero. Entonces, los judíos sabían que nuestro Señor Jesucristo había predicho su resurrección.
Por eso le piden a Pilatos que mande guardias para que estén custodiando el sepulcro, para que no vayan a robarse el cuerpo los cristianos y entonces vayan a hacer creer que ha resucitado. Pilatos les dice, ahí tenéis la guardia, id y ponedla como os parezca. Con esto, yendo allá, aseguraron bien el sepulcro, sellando la puerta y poniendo guardias. Bien sellada la puerta, con guardias allí, que nadie se lleve el cuerpo. Posteriormente, históricamente lo sabemos, que querían los judíos decir eso. No es que vinieron los cristianos, los apóstoles, y se llevaron el cuerpo de Jesús. A ver, pero no habían puesto guardias allí. Entonces, ¿cuál es la respuesta que daban ellos? Es que se quedaron dormidos. Insólito, inusitado, imposible en soldados romanos. Sabían que se quedaban dormidos y era pena de muerte. Entonces no podían quedarse dormidos. Pero aún y cuando fuera cierto que se hubieran quedado dormidos, ¿cómo sabían que los apóstoles habían ido por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? Si estaban dormidos no podían darse cuenta. Y se dieron cuenta, ¿por qué no los detuvieron si para eso estaban? Entonces, todo esto, como decimos, le da un mayor valor a el milagro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque de esa manera se demuestra que fue real y que estaba con eso comprobándose la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pruebas tenemos acerca de su resurrección? Sabemos que Cristo resucitó verdaderamente por el testimonio de los apóstoles y de muchos discípulos que le vieron muchas veces después de su resurrección, que hablaron y comieron con él y llegaron a tocar su cuerpo como el apóstol Tomás. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje de los discípulos de Emaús? Que van ellos dos, aquellos dos discípulos, van caminando, van hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo que murió y nuestro Señor ya resucitado se les junta en el camino. ¿Y de qué vienen hablando? Pues de la crucifixión de Jesús, ¿qué no sabes? Pues no, a ver, cuéntenme. Qué raro, todo mundo sabe sobre eso y tú no sabes. Y le van platicando sobre eso. Y se muestra el escepticismo de aquellas personas. Nuestro Señor se queda con ellos y va y come con ellos y bendice el pan. Y luego ellos se dan cuenta de que era nuestro Señor Jesucristo. Y dice, ¿no sentíamos incendiados nuestros corazones cuando Él pronunciaba las palabras? Entonces, ellos reconocen, vieron, comieron, platicaron con nuestro Señor Jesucristo una vez resucitado. Y el caso del apóstol Santo Tomás, pues obviamente es más claro el escepticismo de parte de él, porque los apóstoles le dicen, ya lo vimos. Él no estaba allí, pero los demás apóstoles allí estaban. Y ellos fueron testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿qué pasa con Santo Tomás? Dice, si no veo yo los agujeros de los clavos en sus manos y en sus pies, si no pongo yo mi dedo en la hendidura de los clavos y mi mano en su costado, yo no voy a creer. Pues se aparece nuestro Señor nuevamente ahí en el cenáculo y lo hace que acerque y mira y toca y mete tu dedo y ponme aquí la mano, el costado derecho. Entonces, de esa manera, pues se tiene la prueba fehaciente de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el cenáculo se aparece nuestro Señor a los apóstoles, a los discípulos, y les dice, la paz sea con vosotros. Viendo su temor, agregó, ¿de qué os asustáis? Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Palpad y considerad que un espíritu no tiene carne ni huesos, como vosotros veis que yo tengo. Dicho esto, mostróles las manos y los pies. Se asustaron al ver a nuestro Señor Jesucristo pensando que era un fantasma, un espíritu, y Él les dice, aquí está, véanme, un espíritu no tiene carne y huesos, véanme, soy de carne y hueso. Entonces, por los apóstoles, por los discípulos de nuestro Señor, sabemos que ciertamente resucitó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los frutos de esa resurrección? En primer lugar, una fe firme en su divinidad y en la de su iglesia. ¿Por qué?
porque tenemos los testimonios claros de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si ciertamente resucitó, pues quiere decir que es Dios. No necesitamos más evidencias. Al contrario, eso tiene que fortalecer mucho nuestra fe. La fe en su divinidad y la fe en la iglesia, porque nuestro Señor Jesucristo fundó la iglesia católica. Le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, edifica una iglesia, ¿cuál? La única, la iglesia católica. Otro fruto que podemos sacar o debemos sacar es la esperanza de que igual como nuestro Señor Jesucristo, nosotros resucitaremos algún día. Es el camino que tenemos que seguir. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo llega ante la tumba de Lázaro y Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano? Y nuestro Señor Jesucristo le dice, tu hermano resucitará. Y entonces aquella mujer le dice a nuestro Señor, sí, ya sé que va a resucitar en el último día. Había esa concepción clara de que se iba a tener la resurrección al final. Pues es la misma esperanza que nosotros debemos tener porque nuestro Señor Jesucristo nos va señalando el camino. Entonces, debemos ver, si Él ha resucitado, nosotros también vamos a tener que resucitar. Debemos tener la esperanza de que nuestro Señor nos da los medios para resucitar glorificados, teniendo ese galardón que nuestro Señor nos tiene prometido. Y en tercer lugar, el propósito de levantarnos del pecado, que está representado por su muerte, a la virtud y santidad, simbolizada por su resurrección. Es decir, la muerte de nuestro Señor Jesucristo simboliza el pecado porque, se dice en las Sagradas Escrituras, por el pecado entró la muerte en el mundo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo muere porque es en consecuencia del pecado. Pero, obviamente, como nuestro Señor Jesucristo no había cometido pecado, no comete el pecado, como se los dice a los judíos, ¿quién de vosotros me arguirá a mí de pecado? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, de esa manera, está demostrando que no cometió ninguna falta, pero muere a consecuencia del pecado de nosotros, porque, insistimos, nuestro Señor toma nuestro lugar. Pero debemos levantarnos del pecado, representado por su muerte, a la virtud y santidad, representada o simbolizada por su resurrección. Porque ya de esa manera, con su resurrección, muestra a nuestro Señor Jesucristo que ha vencido la muerte y que ha vencido el pecado, no para Él, para nosotros. Que esa obra de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo simbolice que nosotros tenemos la capacidad para vencer el pecado. Entonces, por eso tenemos que levantarnos del pecado para ascender a la virtud y a la santidad. Ese es el camino que nosotros tenemos que seguir. Hablamos ahora entonces acerca de la ascensión. El sexto artículo del credo dice, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Nos enseña que Cristo, 40 días después de su resurrección, subió a los cielos en cuerpo y alma por propia virtud. Subió a los cielos. Nuestro Señor Jesucristo tiene ya la resurrección, se queda aquí en la tierra durante 40 días y después se da su ascensión por su propia virtud. Y el día de mañana tenemos nosotros la celebración de la festividad precisamente de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. San Lucas nos refiere en los Hechos de los Apóstoles que Cristo resucitado se manifestó a los apóstoles dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles por el espacio de 40 días y hablándoles de las cosas tocantes al reino de Dios. Entonces, ya de esta manera podemos nosotros ver cómo nuestro Señor Jesucristo les muestra a los apóstoles que ha resucitado y les habla acerca del reino de los cielos. En este tiempo,
confiere tres poderes importantes a la iglesia. En primer lugar, a San Pedro el poder de gobernarla. ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo le pregunta a San Pedro, Pedro, ¿me amas? Y San Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Segunda vez le pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Tercera vez, Pedro, ¿me amas más que estos? Señor, tú lo sabes todo, le dice San Pedro, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Entonces, de esa manera, le da ese poder de gobernar a San Pedro, lo coloca como cabeza visible de la iglesia. A los apóstoles le da el poder de perdonar los pecados. A aquellos a los que les perdonéis los pecados, les serán perdonados. Y a aquellos a los que se los retuviereis, les serán retenidos. Entonces, de esa manera, nuestro Señor Jesucristo eh, confiere ese poder a los apóstoles de perdonar los pecados. Para aquella gente que dice, pero ¿cómo un hombre puede perdonar? Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. No es que la iglesia en tal fecha, en tal concilio dijo que se tenía el poder de perdonar. No, no es algo que un sacerdote haya inventado, no es algo que la iglesia haya querido hacer para controlar en la confesión a la gente. ¿Cómo? Si ni siquiera podemos hablar de lo que escuchamos en la confesión. Si tenemos nosotros la obligación de guardar un sigilo sacramental, un secreto absoluto, a costa incluso de nuestra propia vida y bajo pena de incurrir en una serie de pues consecuencias canónicas, como es no permitirle más la confesión, quitarlo del lugar en que se encuentre, no volver a ser este párroco encargado de una iglesia, el estar sometido a una serie de penitencias, etcétera, y esperar quién sabe cuánto tiempo para que solamente el Papa pueda llegar a absolver de ese pecado, quitándole esa excomunión en la que incurre. Entonces, pues decimos, no puede ser un invento de nosotros, es algo que dejó establecido Dios nuestro Señor. A aquellos a los que les perdoné los pecados, les serán perdonados. Pero yo digo también, la segunda parte puede ser incluso hasta más difícil, de mayor responsabilidad todavía. Porque yo puedo decir, pues te perdono y te perdono y te perdono y me paso perdonando a todo mundo. Pero dice nuestro Señor, y a aquellos a los que se los retuvieres, les serán retenidos. ¿Qué significa esto? Que nuestro Señor Jesucristo, con esas palabras, nos está mostrando que tenemos la facultad de no perdonar los pecados, de diferir esa absolución cuando hay las razones suficientes para hacerlo. Se ve que no tiene arrepentimiento, se ve que no hay propósito de la enmienda, se ve que está en la ocasión del pecado próximamente. Sabemos entonces que la persona, al no apartarse de la ocasión, pues está mostrando que quiere seguir cayendo en el pecado. Entonces, por eso son de las cosas que más tenemos que cuidar, que haya el arrepentimiento y el propósito de la enmienda, y que eso se muestre claramente, porque podemos nosotros preguntar en confesión, ¿tiene dolor de sus pecados? Sí, Padre. ¿Tiene el propósito de no volver a cometerlos? Sí, Padre. Y realmente no lo podemos aceptar nada más así. Tenemos que tener ciertas muestras de que hay tanto el arrepentimiento como el propósito de la enmienda. Entonces, decimos, eso lo deja nuestro Señor como facultad, ya en el caso eh, después de su resurrección, en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Y también a todos ellos, a los discípulos de nuestro Señor, el poder de enseñar, bautizar y hacer cumplir lo que él había mandado. Los manda a todas las naciones, por todo el mundo,
vayan y prediquen y bauticen a la gente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, a través de la predicación, pues se da una labor de enseñanza, se transmite la doctrina que nuestro Señor Jesucristo había dejado, se bautiza a la gente para que puedan aceptar a nuestro Señor Jesucristo, su doctrina, que sean cristianos a partir de ese momento, y es para todos, no nada más para los judíos, que es algo que queda bien establecido en el Concilio de Jerusalén. Entonces, de esa manera, eh, se van a todo el mundo a predicar sin ninguna distinción y van a bautizarlos para que se hagan cristianos y hacer cumplir los mandamientos. Entonces, no era fácil, por eso vemos, por ejemplo, el caso de Santiago el Mayor, que se va a España y predica y predica y predica y apenas se convierte en unas personas cuando ya están otra vez en el paganismo y le pide, aún estando en vida, a la Santísima Virgen María, le pide su intercesión, le pide su ayuda. Y la Virgen Santísima, recalcamos, viviendo ella todavía en Jerusalén, junto con el apóstol San Juan, se le aparece en el Pilar, allí en España, para mostrarle al apóstol Santiago que le va a ayudar, que va a tener ya éxito en las predicaciones que tenga y que va a haber mucha gente que se convierta. Entonces, decimos, a través de estas cosas nos damos cuenta de la obra realizada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso nos lo deja nuestro Señor antes de que se dé su ascensión. El hecho de la ascensión. Dice, el Salvador, después de dirigir a sus apóstoles estas últimas palabras, recibiréis el Espíritu Santo y me serviréis de testigos en Jerusalén y en toda la Judea y hasta los extremos del mundo. Se fue elevando a la vista de ellos por los aires hasta que una nube lo encubrió a sus ojos. Apenas empezando el libro de los Hechos de los Apóstoles es donde se narra la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vemos aquí entonces? Advertimos que nuestro Señor Jesucristo subió al cielo en cuanto hombre, pues en cuanto Dios nunca dejó de estar en él. Acuérdense que cuando hablábamos de la redención de nuestro Señor Jesucristo, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, decíamos cómo se da de manera maravillosa esa unidad entre los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo y esa gloria, ese lumen gloria de ser el mismo Dios y estar viendo cara a cara a su Padre Celestial. Entonces, por eso decimos, nunca deja de estar en el cielo nuestro Señor Jesucristo, y por eso es en cuanto hombre, es su naturaleza humana la que se va al cielo. Es en cuanto hombre como se da esa ascensión. Sube nuestro Señor Jesucristo por su propia virtud. A diferencia de la Virgen María y del profeta Elías, que han subido al cielo en cuerpo y alma ciertamente, pero no por poder propio, sino por el poder de Dios nuestro Señor. Esa es la diferencia. La Virgen Santísima nunca dijo, voy a morir, pero luego voy a resucitar. No, ella muere pensando en, pues, hasta la resurrección final, ¿verdad? Se despide de los apóstoles cuando ella ya va a morir. En el caso de Elías, sabe él que va a ser llevado por Dios, va a venir por mí. Y le dice a Eliseo, retírate porque tengo que ir con Dios, él me va a venir por mí. Y Eliseo andaba detrás de él, que no quería separársele porque no quería que se fuera Elías. Entonces, no lo hace ni la Virgen Santísima ni Elías, no lo hacen ellos por voluntad propia, no es por propia virtud, sino es por la virtud de Dios nuestro Señor. Por el poder de Dios es que ambos son llevados al cielo. En el caso de la Santísima Virgen María, en cuerpo y alma, para toda la eternidad,
En el caso de Elías, sabemos que vendrá él al final de los tiempos para enfrentar al anticristo y sufrir el martirio porque no ha muerto todavía Elías. Y dicen las Sagradas Escrituras, está escrito que el hombre muera una vez y después de la muerte el juicio. Entonces, tiene que pasar por ese hecho Elías. Pero aquí hablamos de esa diferencia, ¿verdad? Esa distinción entre la ascensión de nuestro Señor Jesucristo por su propia virtud, por su propio poder, y el de la Virgen Santísima, por eso le llamamos asunción, no le llamamos ascensión. Es por el poder de Dios nuestro Señor. La frase que dice, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, indica la gloria que tiene nuestro Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Así como vemos esta frase en las Sagradas Escrituras de que Jesucristo está a la derecha del Padre, no quiere decir que nuestro Señor tenga cuerpo humano. Simplemente es lo que hemos dicho en otras clases anteriores, es el antropomorfismo que se maneja en las Sagradas Escrituras, que para que haya un mejor entendimiento de nuestra parte, de una forma humana, pues se expresan acerca de Dios. Cuando dice, por ejemplo, antes del diluvio, que Dios se arrepiente de haber creado al ser humano, pues no puede haber arrepentimiento en Dios, pero es para que nosotros notemos la gravedad de nuestras faltas, todo lo que hemos decepcionado a Dios nuestro Señor con los pecados con los que hemos estado cayendo, ofendiéndole continuamente, ¿verdad? Pero estas cosas son simplemente a nuestra forma de entender las cosas. Así es de que para que nosotros no caigamos en ninguna confusión, porque no va a faltar la persona que diga, es que Dios es una persona que le inventaron y por eso dice que tenía lado derecho, lado izquierdo. No, es una forma de decir las cosas, decimos, es el antropomorfismo. Antropo de hombre, morfismo de forma. Entonces es a la forma humana en que nosotros podemos entender mejor las cosas, ¿sí? A eso se refiere esta frase de que está sentado a la diestra de Dios. El juicio final. En el artículo 7 del credo dice, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Con esto nos enseña que al final del mundo ha de venir Jesucristo con gloria y majestad, dice, precedido de la señal de la cruz, a juzgar a todos los hombres para darles premio o castigo conforme a sus obras. De acuerdo a las obras que hagamos, va a ser lo que vamos a recibir. A eso le llamamos la remuneración. Nos portamos bien, somos buenos, nos vamos a ir al cielo. Nos portamos mal, somos malos, nos vamos a ir al infierno. Dios va a actuar con justicia y esto es de fe. Entonces es algo que tenemos que creer, estamos obligados a creer. En muchos lugares de la Escritura se nos habla acerca del juicio final. En el libro del profeta Joel anuncia, reuniré a todas las naciones y las congregaré en el valle de Josafat y entraré en juicio con ellas. Es una profecía, es un anuncio acerca del juicio final, ¿verdad? Mostrando que nuestro Señor va a venir y nos va a juntar a todos y a darles a cada quien lo que les corresponde. Por otra parte, nuestro Señor anunció el juicio final a sus apóstoles. Dijo, el Hijo del Hombre aparecerá sobre las nubes del cielo en todo su poder y majestad. Y San Mateo, San Marco y San Lucas también nos lo describen. Entonces, allí están las citas para que podamos revisarlas y darnos cuenta cómo va explicando que va a suceder eso al final de los tiempos, ¿verdad? Cómo vamos a tener nosotros pues ese juicio final, donde pues se va a ratificar la sentencia que recibimos nosotros en el juicio particular. ¿Cuál es el tiempo y señales del juicio? A la pregunta, ¿cuándo se verificará el juicio final? El mismo Jesucristo, nuestro Señor mismo respondió, el día y la hora nadie lo sabe,
ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre, mostrando que eso solamente le corresponde al Padre decirlo. Entonces, no tenemos que andar nosotros con especulaciones sobre eso. Nosotros tenemos que prepararnos para nuestra muerte. Ese va a ser el primer juicio que tengamos. ¿Nos va a tocar estar en el juicio final o no? No lo sabemos, nadie lo sabe. Mucha gente, muchos grupos, religiones han predicho ese día y hasta el momento absolutamente todos se han equivocado. Entonces, no podemos nosotros ufanarnos de poder entender cuándo se va a dar ese momento del juicio final, ¿sí? Aun y cuando nuestro Señor Jesucristo dice que nadie, sino solamente el Padre, lo puede señalar, las Sagradas Escrituras dan algunas señales remotas y próximas. Las señales remotas que da, dice, el Evangelio se habrá predicado a todo el mundo, en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo. Hay gente que dice, ya se predicó el Evangelio a todo el mundo. Podemos decir, sí, en los 5 continentes se ha predicado sobre el Evangelio, pero sabemos perfectamente que se han seguido descubriendo ciertos grupos humanos, ciertas comunidades que nunca se había llegado a ellas y que a esas comunidades pues nunca se les había predicado sobre el Evangelio. Entonces, no podemos tener una certeza de que ya se ha predicado a todo el mundo el Evangelio. Entonces, ¿cuál es la amplitud, cuál es la exactitud a la que se refiere nuestro Señor al decir que se va a predicar el Evangelio en todo el mundo? Pues no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Entonces, por eso, si decimos sí, en todos los 5 continentes, sí, parece que ya se cumplió. Sí, todo mundo, cada persona, no, allí no, ¿verdad? Entonces, por eso podemos estar con esa disposición para decir, cuando Dios así lo determine, nosotros no lo podemos decir. La segunda señal remota dice, se convertirán los judíos a la fe cristiana. Esto lo dice San Pablo a los romanos. Y un poco en broma, un poco en serio, les digo, mientras no veamos que los judíos se convierten, pues quiere decir que no hay fin del mundo. No podemos nosotros decir que ya se convirtieron los judíos. Están de lo peor, están desatados ahorita. Entonces, ¿puede Dios de un día para otro, de la noche a la mañana, hacer que se conviertan? Sí, un milagro, un hecho extraordinario, sí, definitivamente que sí. Pero lo que vemos claramente es que no se ha suscitado, no se ha dado esa conversión del pueblo judío. Entonces, esa señal, que es una señal remota, no se ha cumplido todavía. Y la tercera señal remota es, vendrá el anticristo y perseguirá cruelmente a la iglesia y muchos cristianos apostatarán. Hay gente que aplica lo del anticristo a diferentes personas, incluso grupos, y hay que tomar en cuenta que desde mucho tiempo atrás se pensó de Nerón, que él era el anticristo, se pensó de Hitler, etcétera. Entonces, se le ha ido aplicando a diferentes personas o incluso grupos. Entonces, no tenemos valor, no tenemos fundamento para poder decir, ya está aquí el anticristo. No, definitivamente que no. No lo podemos nosotros determinar eso. Entonces, si nos fijamos en esas señales remotas, pues no tenemos la seguridad de ninguna de las tres. Es más, podemos decir, tenemos mayor seguridad de que no se han cumplido a que sí se hayan cumplido. Las señales próximas dicen, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán, el mar rugirá espantosamente y el fuego purificará la tierra. Obviamente, pues eso menos se ha presentado, ¿verdad? Pero va a ser la señal ya está aquí. Por eso dice nuestro Señor, cuando estas cosas sucedan, pues no vas a necesitar que venga nadie a profetizarte. Todo mundo lo verá, de norte a sur, de este a oeste.
todos absolutamente se darán cuenta. Entonces, por eso decimos, estas son las señales próximas que tenemos acerca del juicio final, ¿sí? Eh, Esto es muy importante porque cada determinado tiempo, desgraciadamente, aún feligreses de la Iglesia Católica y personas muy allegadas a la religión católica, en ocasiones yo siento que hay incluso hasta algo de soberbia. Ya que venga el fin del mundo, que destruya, que castigue, etcétera, como si fueran impecables, ¿sí? Como si ellos fueran a permanecer fieles en todo momento a Dios nuestro Señor. Y no sabemos. Imagínense todas estas cosas de las que habla en las Sagradas Escrituras. Imagínense que son padres de familia y que el anticristo dice solamente los que se acerquen conmigo, los que sean de mi parte, son los que van a tener alimento, los que van a ser cuidados, etcétera, y que sus hijos van con el anticristo y ahora yo dónde me pongo. Va a ser una situación gravísima. No podemos pensar en ya que venga el fin del mundo. No, es irresponsable de nuestra parte pensar de esa manera. Y es irresponsable también decir, ya va a suceder. No tenemos los fundamentos para hacerlo. Yo les insisto mucho que a San Jerónimo le preguntan cuándo va a ser el fin del mundo y él dice, ya las señales están dadas. Ciertamente nos va a tocar a nosotros vivir el fin del mundo. Y eso fue en el siglo IV. Entonces, ya han pasado 17 siglos más y no ha sucedido. Y San Jerónimo, pues es el que traduce la Biblia de las lenguas originales a latín. Entonces, era un erudito, era una persona, un genio, un sabio. ¿Por qué si él se equivoca con respecto al fin del mundo? ¿Por qué pensamos que nosotros vamos a acertar en ese sentido? Entonces, como les decía hace unos momentos, realmente lo que tenemos que buscar es estar siempre preparados para el fin de nuestra propia vida, para nuestro juicio particular. Y de esa manera nos preparamos automáticamente para el fin del mundo. Si nos toca, vamos a estar preparados, preparándonos para el fin de nuestra propia vida. Entonces, aboquémonos a eso, a cuidar de mantenernos en el estado de gracia, para que cuando llegue ese momento del juicio particular, podamos recibir esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, venid bendito de mi Padre, a poseer el reino de los cielos. Entonces, esa tiene que ser nuestra aspiración. Y si por obra de Dios nuestro Señor nos llega a tocar estar en el día del juicio final, pues ya vamos a estar con cierta preparación para ese momento y vamos a tener que reforzar más todavía porque, como decíamos, va a haber calamidades, va a haber circunstancias completamente inusitadas, problemas descabellados que quizás ni siquiera nos pasan por la cabeza. Entonces, tenemos que prepararnos para nuestro juicio particular para que estemos preparados para el juicio final. La conveniencia de este juicio. En el momento de la muerte, tiene lugar el juicio particular entre Dios y nuestra alma, que recibirá sentencia de salvación o de condenación. Aquí hay que tomar en cuenta, una criatura que muere sin el bautismo, pues va a recibir la sentencia de irse al limbo. Una persona ya bautizada y todo, que desgraciadamente muere en pecado mortal, pues se va a ir al infierno. Una persona que muere en estado de gracia, pero que su alma todavía está manchada por pecados veniales o porque, como habíamos dicho antes, no se ha satisfecho la justicia de Dios nuestro Señor. Sí, me confesé los pecados mortales, me los perdonaron, pero pues no cumplí con la reparación que tenía que hacer de aquellos pecados que cometí. ¿Ok? Te vas a ir al purgatorio para que se purifique tu alma. Y una persona que muere en estado de gracia, libre de todo tipo de mancha, por eso es importante que
cuando las personas están enfermas con cierta gravedad, puedan conscientemente recibir los auxilios espirituales, porque allí se les da también la indulgencia plenaria que les borra todas las manchas del pecado, les limpia absolutamente su alma. Por eso decimos que la indulgencia plenaria es como un segundo bautismo, porque purifica esa alma aquí en vida, de tal manera de que al momento de la muerte, esa persona, esa alma, se va a ir al cielo. Entonces, esa va a ser la sentencia que va a recibir. Aquí decimos sentencia de salvación o condenación. ¿Por qué? Porque se dice que los lugares del infierno son el infierno de los condenados, el infierno de los justos, que es el limbo, porque se tiene una pena, como decíamos, que es la pena de daño, que no pueden ver a Dios, aun y cuando tengan una felicidad natural. Y el purgatorio, porque el purgatorio es lo mismo que el infierno de los condenados, nada más que temporal, en lo que el alma se purifica. Por eso hablamos de salvación o condenación, porque todo entra en ese mismo criterio, ¿verdad? Hay penas, entonces todo forma parte del infierno, aun y cuando sean diferentes aplicaciones en cada uno de esos lugares. Y la salvación, pues no tiene vuelta de hoja, ¿verdad? Es entrar al reino de los cielos. Sin embargo, Dios ha dispuesto que haya otro juicio delante de todo el universo, es decir, el juicio final, por tres motivos principales. Número uno, para manifestar ante todo el mundo su sabiduría y justicia. Admiraremos con cuánto acierto gobierna todas las criaturas y veremos corregidas muchas aparentes injusticias. Es muy común que la gente diga, pero ¿por qué esa persona, si es mala, por qué le va bien? Espérate. En primer lugar, yo les insisto mucho, no podemos nosotros deducir que le está yendo bien. A lo mejor le está yendo bien económicamente, pero no sabemos el tipo de vida que está llevando. El estar huyendo, el estar sufriendo traiciones entre su gente, el estar sufriendo infidelidades de la esposa, del marido, etcétera. Tantas cosas que decimos, realmente no podemos deducir que les está yendo bien. Pero aún, y cuando fuera cierto, les va a las mil maravillas, es que no necesariamente se va a cumplir al 100% en su totalidad la justicia de Dios en esta vida. Para eso tenemos también la vida eterna. Entonces, eh, vamos a ver cómo esas aparentes injusticias que se dan en este mundo, en esta vida, pues allí van a ser corregidas. Se va a satisfacer plenamente la justicia de Dios nuestro Señor. Hay personas que dicen, sí, yo vivo en pecado, pero ¿por qué un narcotraficante, un asesino puede acercarse a confesar y puede recibir el perdón de sus pecados? Ya lo hemos dicho, se necesita arrepentimiento y propósito de la enmienda. Y se necesita que haya la reparación del daño. La teología moral, por ejemplo, dice, si alguien le quita la vida a un padre de familia por decir algo, ok, tienes que hacer una reparación. No le puedes regresar a su papá, pero si ese papá era el sostén de esa familia, pues tú tienes que sufragarles las necesidades que tengan. Tienes que ayudarlos materialmente para que puedan subsistir. ¿Por qué? Porque tienes que resarcir ese daño. Entonces, no es tan fácil. No es el hecho de, él se comete más pecados y nomás se acerca a la confesión y ya. No, no es así. Se tiene que hacer la reparación. Y probablemente diga uno, pues sí, pero yo quisiera reparar y mantener a toda esa familia, pero no tengo dinero. Pues va a tener que pasar quizás por el purgatorio y como decimos, el purgatorio es el mismo infierno. Los sufrimientos son indecibles, son insoportables humanamente hablando. Entonces, solamente por el poder de Dios, esas almas llegan a soportar ese sufrimiento porque es la forma en que tienen que satisfacer
la justicia de Dios nuestro Señor. Entonces, por eso decimos, es importante el juicio final para que se pueda ver cómo se satisface esa justicia y ese acierto, esa sabiduría con la que Dios nuestro Señor gobierna todo el mundo. En segundo lugar, para glorificar a Jesucristo. Cristo fue escarnecido en su pasión y después combatido por los impíos y despreciado por muchos malos cristianos. Pues bien, todos los hombres, de grado o por fuerza, lo reconocerán como Señor del universo y juez de sus conciencias. Todos vamos a tener que adorarle allí. Los impíos, los apóstatas, los herejes, los que ustedes quieran, absolutamente todos vamos a tener que adorar a nuestro Señor Jesucristo allí. Si son personas que ya están condenadas, pues no lo van a hacer con gusto, ¿sí? Pero lo van a tener que hacer. Entonces, van a tener que rendirse ante nuestro Señor Jesucristo. Va a recibir nuestro Señor Jesucristo esa gloria aún de esos condenados. Por eso dice San Pablo a los Filipenses, porque al nombre de nuestro Señor Jesucristo se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los mismos infiernos. Entonces, aquí lo vamos a ver con toda claridad. Absolutamente todos rendidos de rodillas, postrados, adorando a nuestro Señor Jesucristo, con gusto o sin gusto. Y lo reconocerán como Señor del universo. Eres el rey, eres el todopoderoso, ni modo, estaba yo equivocado y pues las consecuencias las estoy sufriendo, pero te reconozco, no me queda de otra, ¿verdad? Yo sé que tú eres. Y obviamente para los que se salven, pues con todo gusto reconocerán que lo que estuvimos creyendo se cumple perfectamente, ¿sí? Que no fue vana nuestra fe, que realmente la lucha que estuvimos haciendo para poder mantenernos en la gracia, para poder vencer tentaciones, etcétera, tiene allí su recompensa. Allí está nuestro Señor. Y ya no lo vemos nosotros allí con temor, con miedo, como los condenados, sino que si nos salvamos, pues lo veremos con ese gusto, como nuestro Padre Celestial. Entonces, y obviamente lo reconocerán como juez de sus conciencias, someterse a lo que diga nuestro Señor. Ya se había dado la sentencia en el juicio particular, pues en el juicio universal se ratifica esa sentencia por parte de nuestro Señor Jesucristo y todos absolutamente lo tendremos que aceptar. En tercer lugar, para la gloria de los buenos y confusión de los malos. Los buenos, que tantas veces fueron vejados en la tierra, serán glorificados a vista de todos. Todos se podrán dar cuenta de que los buenos aquí en la tierra que sufrieron, que fueron escarnecidos de muchas maneras, etcétera, pues ahora están glorificados. Ahora es envidiable la situación en que esas almas se encuentran. Los malos, por el contrario, se verán duramente humillados y abatidos. ¿Recuerdan ustedes aquella cita donde dice, no son ellos de los que nos burlábamos? ¿Sí? ¿Cómo es que ahora se encuentran aquí? ¿Por qué? Porque pues ellos han alcanzado esa gloria. Y aquellos otros, que eran los que se burlaban, los que querían hacer lo que quisieran, ahora son los humillados, ahora son los que sufren los tormentos. Entonces, por esa razón, tanto para la gloria de los buenos como para la confusión de los malos, se tiene que pasar por ese momento del juicio universal. Así es como nosotros podemos ver cómo se cumple perfectamente con la sabiduría de Dios nuestro Señor. Eh, Sabemos nosotros que en el juicio universal se va a dar la manifestación universal de las conciencias, que allí podremos nosotros reconocer a cada quien tal cual ha sido a lo largo de toda su vida. Si yo vi a una persona y yo pensaba, es muy bueno, muy santo y reza y va a misa y se confía seguido,
pero resulta que de manera oculta, en secreto, estaba incurriendo en muchos pecados, era infiel a Dios nuestro Señor, no se acercaba con el arrepentimiento debido a la confesión, etcétera, pues allí nos daremos cuenta de todo eso. Y al revés, en el caso de aquellas personas de las que se burlaban, que criticaban, que murmuraban, que las tenían como de lo peor, pues a lo mejor son las personas que estaban arrepentidas de su pecado, como el caso del publicano, ¿verdad? Y el fariseo, y allí se verá cómo reciben esa gloria. Entonces, de esa manera actúa la sabiduría de Dios nuestro Señor, allí se cumple perfectamente su misericordia, su justicia, su bondad, todo completamente. Entonces, por eso es muy conveniente que lleguemos hasta ese momento de lo que es el juicio universal. Bien, pues hasta allí terminamos con la clase de este día para que podamos darle el repaso. Les encargo mucho, por favor, sus cuestionarios. Me falta la mayoría de entregarlos todavía. Son pocos los que he recibido, tanto del curso de religión como del curso de espiritualidad. No se trata de examinar ni nada por el estilo, más bien es que se pueda estar repasando. Hay algunas personas que me han mandado ya sus cuestionarios, pero que les han faltado algunas preguntas de responder. Hay que tomar en cuenta que les he mandado la presentación de PowerPoint, allí viene todo. De allí saqué las preguntas para el cuestionario, entonces no necesitan ni siquiera entrar a los videos. Allí mismo en la presentación ustedes pueden estar verificando las respuestas. La intención, como decimos, es que se pueda estar haciendo repaso, ¿verdad? Que no nos quedemos nada más con lo que escuché hace quién sabe cuánto y que, como dice San Pablo, ¿verdad? Veo mi rostro en el espejo y me retiro y al punto me olvido de cómo soy. No, se trata de que estemos recordando todo. Igual les encargo anotarse aquí en el chat para ver lo de la asistencia, ¿verdad? Como decíamos, la idea es poder darles un reconocimiento a las personas que hayan estado llevando este curso, que nos vamos acercando al final de la parte dogmática para que podamos entonces ya ir cerrando fuerte, ¿verdad? Entonces, pues de esta manera terminamos con el curso en esta ocasión. Les agradezco mucho su presencia. Les encargo que lo puedan compartir con más gente. He estado viendo en lo que es el YouTube, que estamos subiendo también ahí a través de esa plataforma los cursos, estamos viendo que es poco el tiempo que han estado viendo el curso. Mucha gente me lo ha dicho, que entra un rato, lo ve y luego después entra y ve otra parte, etcétera. Ojalá, y aun y cuando sean partes, pues se esté viendo todo completo el curso, pero que no nos quedemos nada más con una partecita, sino que abarquemos todo el curso, que veamos todos los videos completos con la intención de que podamos tener mejor conocimiento de nuestra religión y que no nos quedemos nada más con eso para nosotros, que lo podamos compartir con más gente para que podamos acercar más personas a Dios nuestro Señor con nuestro granito de arena, ¿verdad? Cada quien de acuerdo a nuestras propias facultades, pero podemos hacer mucho llegando a toda nuestra gente conocida, familiares, amigos, etcétera, para que puedan tener mayor conocimiento de la religión, tanto de este curso de religión como el otro curso de espiritualidad, ¿verdad? Para que podamos abarcar estas dos cosas tan importantes. Entonces, pues terminamos con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Ave María Purísima, sin pecado concebida. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana con el curso de espiritualidad y dentro de 2 semanas con el curso de religión. Que Dios les bendiga.